Nos acompaña Pedro Citón, abogado, conoce muy bien también el tema político de nuestro país. Bienvenido a esta edición estelar de Nexo Noticias. Antes de ahondar en el tema New Business y lo que ha ocurrido también con los testigos protegidos recientemente, su apreciación, punto de vista sobre lo comentado por el expresidente Ricardo Martinelli, donde menciona que todas las publicaciones buscan de una u otra forma relacionarlo a él. Es lo que ha dado a conocer en esta entrevista. Buenas tardes. Gracias, Aldeir. Mire, en primer lugar, creo que tanto en la entrevista como en el domingo pasado, que en donde él dio esa exposición, tenemos que ver que hay un Ricardo Martinelli humano. Usualmente los panameños lo hemos visto como con superpoderes, ¿verdad? Y haciendo una presidencia de todo terreno. Pero creo que esa referencia que él hace de su nieta y de la forma en que ella se expresa, da a las claras la violencia mediática de los medios de comunicación de Panamá, léase La Prensa, Medcon, TVN, en el sentido de atacar, de tratar de asesinar su carácter, su envergadura, su personalidad, a través de en muchas ocasiones de difamaciones y calumnias. Y a través de este entresijo mediático, pues crear una falsa impresión de su personalidad. Por eso muy acertado la forma que él en esta entrevista hace ver que es una persona y que es una persona con sentimientos, una persona que sufre y una persona que le duele las situaciones familiares que han padecido su familia producto precisamente de su intervención política y de su presidencia de la República. Pero a la misma vez es un hombre orgulloso de sus obras y de su legado cuando fue presidente de la República, y precisamente por ello trata de volver a la misma con propuestas concretas. Y dentro de esas propuestas concretas lo escuchamos hablar del tren hacia la frontera, hablamos de computadoras para los niños que hoy no tienen, y hablamos de medicina, que es uno de los talones de Aquiles de la actual administración. Así que en términos generales, creo que Ricardo Martinelli, tanto el domingo como en esta entrevista, es una entrevista humana, una entrevista de sus verdaderos sentimientos y de su amor a la patria. El pasado domingo también, durante la ratificación de esta alianza con el colectivo de ese mismo nombre, Alianza, él hablaba también de los casos judiciales en su contra y que de una u otra forma pues buscarían es inhabilitarlo políticamente. Bueno, mire, esta unión electoral con el partido Alianza hay que rescatarla desde la perspectiva de que los todólogos en Panamá le habían manifestado, habían pronosticado que Ricardo Martinelli era incapaz de lograr una alianza con ningún partido político en Panamá. Así que al lograr esta alianza también ya se quita el prurito que dice que ni un candidato puede ganar la presidencia de la República si no tiene alianza. Así que el tema de la alianza ahora está en la otra esquina, en otros candidatos que no logran hacer esa alianza que él efectivamente ya tiene con un partido político, y acorde con las encuestas electorales, tiene una alianza natural con el pueblo panameño de no menor del 30% del electorado y que sube hasta un 50%. Ese evento del domingo, en donde él refuerza su mística, su liderazgo, lo hace adicional con una persona que ha sido una torre para él, Marta de Martinelli. Y yo creo que él lo dijo claramente. Él dijo que él iba a este segundo intento, lo iba a hacer sin manzanillos y sin lastre político, pero que lo iba a ir de la mano con Marta Martinelli y del pueblo panameño. Eso es muy importante porque resalta su liderazgo natural y sobre todo trata de penetrar los sentimientos de los panameños para que entiendan que él no se va a rendir en esta lucha política, que él no va a tirar la toalla y que cualquier viso de malinformación de que haya en el sentido de que va a ser pactos políticos, etcétera, etcétera, son infundados. Por lo tanto, él sí denuncia un hecho cierto
de que se trata de inhabilitar. Pero creo que José Muñoz, del Partido Alianza, lo rescata y dice no, con Ricardo Martinelli llegaremos al poder y llegaremos a la papeleta el 5 de mayo del 2024. Y le digo algo, y me adelanto, no sé si es una pregunta futura suya, el tema de las prisas traen cansancios, parecía que ya la condena de Ricardo Martinelli estaba dada para el 31 de diciembre. Hombre, con el recurso de hecho que fue presentado recientemente por el Ministerio Público, apenas esta semana están presentando las oposiciones por parte de las personas que se vieron beneficiados por el fallo. Así que lo que demore en resolverse el recurso de hecho, más lo que demore la apelación per se, además de los fallidos intentos de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, de agilizar los procesos de casación a través de una ley perversa que tiene en la Asamblea Nacional, fueron nuevamente, sobre el tema de casación penal, fueron nuevamente reenviados a primer debate, donde yo creo que va a dormir el sueño eterno de los justos pecadores. Claro, también en ese discurso el día domingo el expresidente hablaba de la falta de carisma de algunos otros candidatos, pero también están aquellos que todavía no logran ponerse de acuerdo por luchas de ego, pudiera ser. Mire, el problema aquí es que ya la oposición, o la mal llamada oposición, ha visto que Ricardo Martinelli es el candidato que agrupa el liderazgo, la bandera de lo que es la reactivación económica. Un puntual que todos los panameños dicen que es el tema más importante y donde los panameños hoy por hoy están esperando que se acabe este gobierno para que un nuevo gobierno reactive la economía. Ellos recuerdan con agrado ese pasado de Ricardo Martinelli en donde el pleno empleo se dio en este país. Obras concretas como el Metro de Panamá se dieron en este país. 100 a los 70 fue un proyecto de Ricardo Martinelli que se concretó en su gobierno dándole ayuda social. Las becas universal y el tema de las computadoras también. O sea que hubo una bonanza económica con una inflación baja en donde había una economía boyante. Esa situación no se está dando hoy. Entonces la oposición, léase, gente como Martín Torrijos, que es un apéndice del PRD, gente como el señor Lombana, que es un apéndice de grupos de sectores poderosos económicamente hablando, y lo que yo llamo los ponis electorales, Blandón, Rómulo y el señor Toto Álvarez, solamente saben, cada vez que los entrevistan, en cada evento político que asisten, no atacar al gobierno, atacan es la figura de Ricardo Martinelli, porque lo que buscan es que Ricardo Martinelli les conteste para poder entonces elevarlo en una contienda boxística en donde el candidato Martinelli pelee con uno de ellos y lo levanta ante la opinión pública. Como una campaña gratis. Exactamente, por eso no se puede dar, ese sería un error político de parte del señor Martinelli, referirse a esos candidatos. Para eso él requiere entonces una serie de escuderos, una serie de voceros que se refieran a esos candidatos para que no se eleven en el discurso político. Realmente, hoy por hoy, soy de la teoría, y basado en variables, de que Ricardo Martinelli llegará al 5 de mayo portando esa bandera de la recuperación económica en donde podrá ganar con un 40-50%, dependiendo de varios factores, pero que precisamente quizás haya otro candidato que trate de estar como a 10, 15 o 20 puntos de él en otra bandera. ¿Ha sido lo correcto entonces presentar esta unión con el Partido Alianza o quizá muy adelantado? Mire, ¿estamos en el momento indicado? No, mire, lo que pasa es que esto hay que explicarlo muy bien a la ciudadanía. Claro. Los tiempos electorales, antes se hablaba siempre de que el año anterior era preelectoral, pero si usted se ve ahora, realmente los tiempos electorales, este año 2023 es un año electoral. Aquí se han hecho todas las elecciones primarias, se han recolectado todas las firmas de los candidatos y al 31 de diciembre todas las candidaturas deben estar definitivamente
aprobadas por el Tribunal Electoral. Lo único que va a suceder en el 2024, lo único, es una campaña política que empezará el 2 de febrero y terminará el jueves 2 el 2 de mayo del 2024. Claro. El resto se va a hacer este año. La ley electoral cambió y el que no ha entendido eso no ha comprendido la nueva proyección. Al 30 de septiembre se tienen que definir las alianzas. Ricardo Martinelli es el primer candidato presidencial junto a José Muñoz con su partido Alianza que han logrado precisamente esa unión electoral para ser presentada dentro de la figura que tiene dispuesto el Tribunal Electoral. Y me explico. Se dio una votación por parte del partido Realizando Metas, se dio otra votación por parte del partido Alianza y ambos acordaron definitivamente tener esa unión electoral de cara a las campañas de mayo del 2024. El PRD y el Morirena firmaron un acuerdo de intenciones. Puede ser que el día de mañana el Morirena diga: yo no tengo intención de aliarme con el PRD y no hay nada que lo ligue oficialmente. Por lo tanto, lo que ahora corresponde es lograr por parte del señor Martinelli algún otro partido que se quiera sumar a su campaña, o de no hacerlo, ya disponer al 30 de septiembre la candidatura oficial, porque él tiene hasta el 30 de septiembre para anunciar la alianza, pero tiene hasta el 31 de octubre para anunciar su nómina presidencial. Son dos tiempos electorales totalmente diferentes. Así Claro. que, como la pregunta que usted me está haciendo, para resumirla en una sola, no. Es un tiempo oportuno. Que requiere ahora ambos partidos políticos empezar a afinar sus maquinarias electorales, a afinar con lápiz cuáles son los candidatos, las reservas, etcétera, etcétera, y las movilizaciones políticas electorales que se tienen de aquí al 5 de mayo del 2024. Interesante, muy interesante, y también recalcar ese tema de Morirena y PRD, ¿no? Hay que ahondar más adelante en ese asunto de que quizá mucha gente pensó de que ya estaba en firme, pero hay pendiente pues un tema sobre todo eso. Quiero preguntarle ya entonces también, en ese discurso él hablaba desde su plano humano, de su familia, habla de cómo pues los golpes son constantes, habla de la figura de su nieta, de algo que una compañera le dijo en su escuela también, expresarse como tal ante la cantidad de simpatizantes que habían en ese evento en Tocumen el domingo. Sí, mire, la política es dura y, por ejemplo, Arnulfo Arias, cuando se murió su madre, no pudo venir a visitarla, y no pudo venir a visitarla porque se lo impidió estando él en el exilio. Lo que le está sucediendo al presidente Martinelli es propio de perseguidos políticos, ¿verdad? Él tiene un proceso penal ahorita mismo, un injusto proceso penal, va a tener que afrontar otro proceso penal, pero en el medio, y esto es lo más criticable, los medios de comunicación social no han respetado el código de ética electoral, han atacado vilmente a Ricardo Martinelli, le han achacado situaciones tan inverosímiles como poner un titular en donde dice: el médico de Martinelli es un estafador. Hombre, ese médico atiende a 5,000, 10,000 pacientes más, y a esto solo se le ocurrió mencionar a Ricardo Martinelli. Incluso ha ocurrido con candidatos de ese colectivo político que son encontrados en algunas situaciones y de inmediato también lo ligan, pasa, ¿no? Exactamente. Entonces, es obvio que vivimos en una sociedad en donde el bullying, y no solo el bullying político, sino el bullying escolar, se da mucho. Y esos son sentimientos que tiene el presidente Ricardo Martinelli cuando ve que su nieta se refiere a él en esos términos. Es muy duro para un político afrontar esos momentos, pero él tiene que tomar una decisión. O claudica y le da entonces la razón a los medios que hacen violencia mediática contra él, o él sigue persiguiendo un sueño para luchar por el pueblo panameño y darle mejores días de lo que estamos viviendo actualmente. Creo que el lema que utiliza el presidente Martinelli, Alianza para Salvar a Panamá, es el correcto. Ahorita mismo necesitamos los panameños salvar a nuestro país del estancamiento económico en que se encuentra.
del desempleo en que nos movemos, de las situaciones de ruinidad que se encuentran en los hospitales públicos, la escasez de medicamentos y todas estas otras situaciones que diariamente el panameño de a pie se anda quejando de un gobierno que pareciera andar en piloto automático y que no termina de entender las necesidades reales de un pueblo. Y que podríamos decir, como ya dijeron en una ocasión, el que quiera conocer a Panamá, que venga porque se acaba. ¿A su criterio se está cumpliendo ese pacto ético que se firmó en el Tribunal Electoral para evitar estas situaciones en las campañas desde esta perspectiva de lo que ocurre y que alerta el expresidente Martinelli? Para nada. Mire, y le voy a decir muy sincero, no solo atacan a Ricardo Martinelli, sino que violentan a otros candidatos que no son los niños mimados que tienen dentro de sus televisoras TVN, Metcon o la prensa. Y le dan protagonismo a personalidades como Blandón Figueroa, el veneciano, el que nos inunda cada vez que llueve, la Vía Argentina, Calle Uruguay y el Parque Urraca, cuando atacan a Ricardo Martinelli. Porque lo que necesitan ellos, desde ese punto de vista, es atacar a Ricardo Martinelli, encontrar un tonto útil como Blandón que lo haga y unir ambos para entonces tratar de hacer lo que se conoce en política, en politología, un asesinato de carácter, destruir la imagen de un candidato para que frente a la opinión pública no tenga credibilidad. Pero lo que desconocen estas personas de los medios de comunicación social y estos interesados es que Ricardo Martinelli tiene una coraza ciudadana. O sea, ya lo que digan de Ricardo Martinelli no afecta. El pueblo sigue confiando en un líder que se ha mantenido firme ante las tempestades y que no ha amarrado su barco en puerto, sino que ha navegado sobre mares tormentosos. Y eso el pueblo panameño lo está reconociendo. Y lo está reconociendo porque hasta las encuestas pagadas por el gobierno reconocen que Ricardo Martinelli tiene como mínimo, como piso político, un 30% versus el candidato gubernamental que no llega al 5% o los ponis electorales que no suben, son candidatos del ITBM, 5 y 7%. Así que como usted ve, ese es el motivo porque hay una organización de todos contra Martinelli. Esa es la idea, destruirlo políticamente para que no corra, inhabilitarlo para que no corra, pero desconoce un principio elemental. Mire, el liderazgo y el caudillismo de un líder político no se compran en la farmacia, se ganan en el pueblo panameño. Y lamentablemente, para dolor de esos líderes como Blandón, como Rómulo, como Lombana o Martín Torrijos, el liderazgo lo tiene hoy por hoy Ricardo Martinelli. Muy interesante el análisis político, Pedro Citón. Muchas gracias por la entrevista.